A continuación, vamos a encontrar la respuesta de los ángulos directores del vector a través de la herramienta GeoGebra. Entonces, para ello, como vamos a trabajar con un vector de 3 componentes, nos vamos a gráficos en 3D y lo primero que vamos a hacer es representar el punto, la coordenada de ese vector, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es ingresar cada uno de esos componentes. Nos da que es el ejemplo para el ejercicio que estábamos desarrollando, que es -4, 3 y 5, ¿cierto? Cada uno de esos componentes, como ustedes observan, ya nos muestra el punto. Ahora, lo que vamos a hacer es ilustrar el vector correspondiente a cada uno de esos componentes. Entonces, vector -4, 3, 5. Seguido, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a ir al cuaderno digital y vamos a representar que la combinación lineal del vector v -4, 3, 5 es la suma, ¿cierto? De el vector en x, ¿cierto? Sería -4, 0, 0 más 0,30 más 0,05. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ilustrar estos vectores para así poder encontrar los ángulos directores del vector. Entonces quedando de la siguiente manera. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es ilustrar cada uno de esos vectores. Entonces aquí escribimos vector, vector, vector punto, ¿cierto? Y vamos a ilustrar, entonces es -4, 0, 0, ¿cierto? Entonces aquí vemos en pantalla cómo nos va indicando cada uno de esos vectores. Aquí vamos a ilustrar el vector, ¿cierto? De esa combinación lineal sería 0, 3, 0, ¿cierto? Listo, vamos aquí, enter. Y el vector, ¿cierto? De la componente en Z, sí, aquí decimos punto, abrimos nuevamente comillas y colocamos 0, 0,5, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos la combinación lineal del vector al cual nosotros deseamos encontrar el ángulo, los ángulos directores. Entonces vamos a dar una rotación para que ustedes observen, ¿cierto? Cómo es la conformación de este vector, miren, ¿cierto? Aquí como ustedes pueden darse cuenta, aquí está la componente en X, -4, ¿cierto? La componente en Y, que es 3, ¿cierto? 3. Y la componente en Z, que es 5. Bien, seguido lo que hacemos es que vamos a encontrar el ángulo, entonces para el ángulo de cada una de esas componentes. Entonces aquí decimos ángulo, ¿cierto? Y aquí decimos del vector. Entonces, entre cuáles vectores yo quiero que me encuentre esos ángulos. Entonces yo quiero que me lo encuentre del vector U, ¿cierto? Al vector V. Aquí me está diciendo que es un ángulo de 55 grados. Pero entonces vamos a interpretar esto. De acuerdo al ejercicio que nosotros desarrollamos, nos dio que era un ángulo de 124.44, ¿cierto? Si quiere, aquí pues vamos a ver el ejercicio donde cuando hicimos, aquí encontrábamos que el ángulo era de 124.44 grados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ustedes están observando, aquí la componente es negativa, ¿cierto? Pero cuando nosotros ingresamos los datos en nuestra calculadora para hallar ese ángulo, miren que el ángulo que nos está arrojando ese valor es este que se forma acá. En cambio aquí GeoGebra nos está haciendo un barrido desde el vector hasta el componente en X. Entonces, esa es la razón. Ahora bien, vamos a encontrar ahora el ángulo, ¿cierto? El ángulo del vector, entonces del vector de la componente, en este caso, pues va a ser el vector U, al vector, nos vamos al vector W. Entonces veamos que nos da 64.9 y de acuerdo al ejercicio que nosotros habíamos planteado,
nos daba 64.89. Entonces veamos aquí en el ejercicio, como ustedes pueden observar, nos da 64.89. Ahí lo que está haciendo GeoGebra es que nos lo está aproximando a, nos lo está aproximando a 64.9, como ustedes están viendo acá. Bueno, a medida que nosotros vamos encontrando pues los ángulos, como ustedes observan, pues digamos que no se pueden observar muy bien sobre la gráfica. Entonces pues nos toca hacer diferentes tipos de rotaciones para poderlo detallar bien. Ahora, y por último, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el ángulo que nos hace falta, ¿cierto? El ángulo director. Entonces decimos que es el ángulo del vector U hasta el A, ¿cierto? El A. Y aquí nos está diciendo que el ángulo director correspondiente a esa componente del vector U a el vector A, que corresponde a la componente en Z, entonces es de 45 grados, obteniendo como resultados y comprobando a través de manejo de tipo algebraico los ángulos directores. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.